2 versículos del Génesis. Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios. Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad, pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad. Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente. Sin embargo, esto es una medida de nosotros, esto no es la eternidad. O cuando decimos por los siglos de los siglos o secula seculorum, creemos que ya es, nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo. Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó, y vamos a ver también las 3 palabras en el hebreo que son importantísimas para poder entender qué cosa Dios creó de la nada, que es la palabra bara, qué cosa Dios creó para formar, que es yatzar, y qué cosa es darle forma a algo, que es la palabra asa, así como suena, bara, yatzar con y asa. Si nosotros no conocemos estas 3 palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el 4.º día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso, yo les digo, ¿en dónde dice eso? Porque en mi Biblia no lo dice. ¿Cómo no, hermano? Léale ahí, Génesis 1:14, dijo luego Dios, ¿qué cosa dice? No dice Dios creó, dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya es la misma palabra hebrea, haya, que significa hacer o que se ponga algo en movimiento. Entonces el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino que en el mundo anterior de nosotros el sol y la luna ya existían. Y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo y a colocarlo en nosotros, Dios puso en movimiento lo que ya existía. Entonces todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir, por favor, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio, porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para esto es muy importante que recordemos algo. Necesitamos aprender a pensar. Todos se quedan ahorita así. ¿Qué querrá decir con que yo necesito pensar? ¿Que acaso soy un mono o un simio? ¿No pienso o no razono? Bueno, cuando estoy diciendo necesitamos aprender a pensar, el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número 1. De día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1:8 y 9, Josué medita día y noche. O sea, medita es la palabra que se usa para las vacas. Cuando una vaca come, tiene varios estómagos. ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la vaca come la paja o la hierba y hace esto. Y le da, y le da, y le da, y le da, y después de 10 o 15 veces la pasa a los intestinos. Eso es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta. ¿Amó Dios al mundo? ¿Nos amaste? ¿Qué significa el mundo? ¿Las personas o el planeta Tierra? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que nos diste a tu Hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella y de repente, eureka, como decían los griegos, lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios,
que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu espíritu, porque has aprendido a leerla. Y no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes memorizan 2 o 4 versículos diarios? Si yo te paso al frente, de perdidas, ¿puedes decir de memoria el Salmo 23? ¿Ya de perdida? ¿O podrías decir de memoria el Salmo 90? ¿O nada más Juan 3:16? Estoy hablándoles muy en serio, O sea, si el cristiano no memoriza la Biblia, no vas a poder expandir tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. Ponte en un papelito, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo pones ahí en tu espejo, lo pones en tu carro, en lugar de venir con el celular ahí, lo pones en tu oficina, lo pones en tu computadora y estás pensando y repitiéndolo en la noche. Mi amor, por favor, pídeme que te repita tus versículos, y le estás dando y dando. Hermano, es que a mí no se me queda nada, porque nunca piensas. Yo no tengo memoria porque no la has practicado. Pero si no estás en un psiquiátrico, tienes memoria. Si no estás mal de la cabeza, tienes memoria. Y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado. Es como un músculo la memoria. Tenemos que estar ejercitando y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la Biblia. Entonces todo esto es lo que se llama, y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios. Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad?, más que llorar. Porque ya venía a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38:4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, esta pregunta nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros, los seres humanos, tratar de descubrir el origen del universo, o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero, el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en el planeta Tierra, y además hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida. En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios: la ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento humano, cuando es la ciencia secular. Entonces, a través de la ciencia, los científicos han inventado, han hipotetizado, han especulado, han filosofado, tratando de cómo comenzó todo, e inventaron una teoría. Por eso se llama teoría. ¿Cuál es esta teoría? Se le llama el Big Bang, o la gran explosión. El universo, dicen los científicos, que no tiene nada de ciencia en esto, porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado. Entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión, y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física?
que nada se crea ni se destruye y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. El carro le tienes que cambiar el aceite, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente se está muriendo, el universo entero está sufriendo un desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Las galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras. Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión. ¿Por qué? Porque al decir que sí, el universo comenzó con una explosión y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio, estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos, venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente, y contradecir las leyes que te han enseñado que son la base de la misma física? Entonces, nada se crea del desorden al orden, todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto, 10 a la 12ª potencia. Infinito, nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a 3 changos en un piano para que sacaran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nunca jamás podría ser eso, una certeza se podría alcanzar, nunca jamás. Entonces es imposible, y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión, todo surgió de una explosión. Muy bien, maestro, le voy a seguir la corriente a lo que usted me está enseñando. Usted me enseña que la materia surgió de la nada. Ahora, ¿la nada produce algo? La nada no produce nada. Y si comenzó con una explosión, ¿quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador que haya producido eso, pero si no había nada antes de la explosión, ¿qué la produjo? Y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Y el pensamiento quién lo produjo? Virgen de María y José. ¿La materia produce el pensamiento? La materia produce pensamiento. Un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana. Entonces se dan cuenta que estamos pensando. Es a lo que me refería. Cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental, que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad, necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente, pues venimos de chita, el universo fue hecho de una explosión, y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo, todos nosotros venimos de la religión popular, de aquí en México. Mis padres, ¿verdad?, eran sumamente religiosos. Mi hermano Alejandro y yo, que él me guió a Cristo a mí hace 43 años, éramos así de misa de las 6 de la mañana, muy religiosos. Y mi padre era una persona bastante culta, ¿verdad?, era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también. Y un día me dijo esto: Armando, me voy a poner a pensar algo. ¿Es posible que nosotros los oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo: papá, inclinarse ante una estatua, oye, hey, ¿me oyes? No, no oye. ¿Ve? Tampoco ve. ¿Se mueve? Tampoco. ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar, porque mi papá me puso esa pregunta, haciéndome
diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora, ¿es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia? Cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. ¿Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser? Porque no queremos pensar. Y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro, todos. No es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos. No, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expandir lo que tenemos aquí así, o así, o así, o cuando te mueras, como chinche, así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios, de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia jamás, escúchalo, nunca, díselo a tu maestro, podrá demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. Ahora muy bien, por eso son teorías. ¿De dónde viene el ser humano? De chita. ¿Realmente venimos de los animales? ¿Puede un camello convertirse en un hipopótamo? ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria o una bacteria en otra partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética. ¿Qué dice la genética ahora que descubrieron el ADN? 1954, los doctores Crick y Watson, que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células, está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, el carácter emocional berrinchudo de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, ADN, dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia, de la física, contradicen la teoría de la evolución que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? ¿Por qué esos maestros que te la enseñan no quieren pensar? ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir, oye, la biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La física impide la evolución. ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más, vamos de más a menos. La genética impide la evolución por la construcción del ADN, que no se puede hacer una mutación de una especie a otra especie. Y como dijo Dion Teofilito, en mi tierra, y seguirán buscándolo. El famoso eslabón perdido. Entonces, cuando tu maestro se vuelva a levantar en la universidad y te diga, venimos de los animales, y Darwin realmente no se ha equivocado en su libro El origen de las especies, levántate y dile a tu maestro, deme usted una muestra de una mutación
de una especie a otra especie y voy a creer que venimos de chita. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque no quieren pensar y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la Biblia. De todas las teorías que existen en el mundo, no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela, que venimos de una evolución accidental, fortuita, que venimos de los animales, y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia. No está en el Corán, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de los Budas, ni Mahatma Gandhi, ni de Confucio, en ningún otro libro sagrado, ningún otro libro de los billones de literatura que existen nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia. Ahora, ¿de veras dice eso la Biblia? Es lo que vamos a ver. Y no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Y conforme el mundo pasa y la ciencia evoluciona, la ciencia dice y la Biblia tenía razón. Durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús. Se aceptó y la iglesia romana dijo es un dogma de fe. Tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, en 1954, lo compartimos en el desayuno ayer, se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos, hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX. El hombre tiene XY. El cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras, cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Y hemos llegado a un siglo, el siglo XXI, donde se está discutiendo el género con la famosa biología del transgénero, y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer, que lo dejen, y si una niña se quiere jugar a los soldados, que la dejen y que se vista de soldado, cuando la misma biología es la que determina. Cerremos ya la Biblia, la biología determina quiénes somos. Entonces, si tú hazte un examen de sangre y tienes la Y, eres hombre. Nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad. Así te hizo Dios, así acéptalo. Y si tienes los dos X, eres mujer. Y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses de decir cambiemos a este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social, de poder llegar hasta el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia, y creer que ahora la familia es hombre con niños, mujer y mujer con niños. Y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos, y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado por no pensar? Lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal. Y ahí están en las bodas de hombres con hombres. Ay, mijito, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos. Que sean felices. ¿Cuál felices? Es una mentira.
El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero, lo dicen los psiquiatras, se han suicidado. Cuando una persona pierde su identidad, lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte, y vienen las depresiones, vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos, porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude, pero que Dios los bendiga. A la palabra de Dios. Muy bien. Y por otro lado, en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros, se ha recurrido a la ciencia y a la brujería, al ocultismo, a las limpias, a tratar de penetrar en el mundo del más allá, con espíritus, con contacto con los muertos, con contacto con los espíritus, porque no sabemos quiénes somos, ni a dónde se van los muertos, ni qué nos da la energía, ni qué nos da el poder. El hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia, en la Torre de Babel. La Biblia dice que la brujería, la astrología, la magia tuvieron su origen en Babilonia, que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia. Comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez, porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido, y por eso hemos tomado caminos que la evolución, que la brujería, que el ocultismo, que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán, voy a consultar a los muertos con los mediums que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz, y bajó del mundo hace 2000 años para alumbrar nuestros ojos. Vivimos en un mundo oscuro, santos de Dios, damas y caballeros, un mundo perdido. Cada quien trae su rollo, cada quien por su camino. Ya los gobiernos no saben cuál gobierno, cuál ideología es la buena. Los economistas están perdidos, las religiones están perdidas, la filosofía está perdida. Ya no hay forma de relativismo, humanismo, hedonismo, etcétera, etcétera. El mundo sigue así. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Y Jesús hace 2000 años vino a sacarnos de las tinieblas. Y te ofrecen esta mañana, y ustedes que nos escuchan, salir de esa oscuridad, que las vendas se te caigan, recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Muy bien. Ahora veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, en la Biblia, que desde el principio Dios hizo una promesa desde que Él creó a entidades espirituales que no todos se llaman ángeles. Vamos a comenzar a aclarar términos. La Biblia le ha llamado ángeles a los serafines, a los querubines y desde luego a los ángeles. La palabra malak, con M de mamá y K al final, malak, en el hebreo significa enviados o correos. Y la palabra angelus en el griego, que se tradujo ángeles, significa lo mismo, mensajeros. Entonces Dios creó, lo vamos a ver, serafines que se encuentran arriba de Dios, arriba todos los días diciendo santo, santo, santo. Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines. La palabra querubín significa los que arden en el hebreo, los que arden. Y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso 2 querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, 2 alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia
significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines no son mandados al mundo ni al universo. Son criaturas que están cerca de Dios, pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos. Si se apareciera ahorita un ángel, no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4 que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles. Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, ¿verdad?, luminosos y fortísimos. Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de 3,000 filisteos. Entonces los ángeles son los mensajeros de Dios, las criaturas que Dios ha enviado desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, nos sirven a nosotros para cuidarnos. Salmo 90 también: a sus ángeles mandará ante ti que tu pie no tropiece en piedra. Y son luminares que nos guardan y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines, antes de cualquier cosa, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escucha: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo? Antes de que nada fuera creado. Dios prometió que a las criaturas que Él iba a crear fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado somos eternas. Tanto los ángeles caídos que van a ser condenados serán condenados. Nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama la vida eterna, que es la vida con Dios. Dios diseñó, planeó que todo lo que existiera fuera eterno porque Él es eterno. Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57 lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios. Isaías 57 versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad. Ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora sí, pongan mucha atención. Ya vamos a comenzar a aclarar muchas cosas. La eternidad, supongamos que está así, ¿verdad? En un espacio ilimitado, desde luego. Dios habita en la eternidad. La eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay futuro. Cuando Jesús se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy el que soy. O sea, el que es, ¿verdad? Ahorita. Él es el Dios del presente. Yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en 4 dimensiones donde hay pasado, presente y futuro, pero ahorita los fusibles no se les van a fundir. Entonces, la eternidad es
donde Dios habita. Dios entonces, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó abajo de la eternidad 3 cielos. El cielo donde Él habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí Pablo menciona los 3 cielos. Entonces, estos 3 cielos no existían siempre. Fueron creados abajo de la eternidad. Ahora, cuando Dios crea el tercer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, Dios crea unánimemente, junto con los 3 cielos, el tiempo, la materia y el espacio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Cuando estamos hablando del principio, recuerden esto, no es el principio de nuestra creación. No es el principio de nuestra creación, porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros, como lo vamos a ver. Fueron creados antes que nosotros. Entonces, cuando Dios dice, en el principio de Dios, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces, en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Juan 3 veces te repite que este principio fue antes de nosotros. No es cuando nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio, que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles, y la regamos. Y Satanás, Lucifer, volvió otra vez a ocupar el planeta Tierra y el universo, hasta que vino Jesús, le quitó el poder a Dios, Jesús a Lucifer, y el poder que tenía Lucifer nos los dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces Lucifer sigue teniendo el poder que perdimos nosotros con la caída de Adán y Eva, los primeros padres, pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo, y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1:8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es ¿para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a tu trabajo, ni a tus finanzas, porque mucho mayor es el que está aquí adentro que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa. Ya, por favor, no digan, pastor, ¿puede venir a mi casa a echar el chamuco fuera? Pastor, oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, ¿puede venir a orar por nosotros a la casa? ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? ¿Pero por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo, el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa, y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús, aquí se va cualquier espíritu que no sea el de Dios, y aquí habita Jesús, y mi casa es tuya, Señor. Mi dinero en el banco no es mío, es tuyo. Todo lo que tenemos es tuyo. Cualquier daño que le quieran hacer a tus bienes, Señor, te lo hacen a ti, no a mí, porque me pongo a tu disposición, porque tú me hiciste, y de tu gracia damos y de tu gracia recibimos.
Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó: conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Dice que te convertiste. ¿Cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía, con angustias, con desconfianza, con incredulidad? Ay, subió el peso y cayó el petróleo, hermano, ¿qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me da el seguro social, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿tu esperanza era tu esposo? ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo. Y dice 1 Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios. Entonces, cuando tú crees, activas el poder de Dios. En el momento que dices: Señor, gracias porque no dependo del dinero ni de mi esposo, ni del diputado, ni de mi amigo, ni del próximo gobierno, ni tampoco mi felicidad depende de si mi esposo me hace feliz, o mi esposa me hace feliz, o mis hijos me felices. Todo depende de ti, de mi relación contigo. Cuando Dios ve esa confianza, te llena de su poder. Y tienes la capacidad de volverte más que vencedor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Estamos pensando. Muy bien. Dice en Primera de Juan capítulo 2, y explicando también la eternidad, porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos dio otra vez: la vida eterna. Cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde, les digo: ¿ya pensaron lo que están diciendo? Es que hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna. Parece, contra 200 que te dicen que no se pierden. Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación, son completamente mal interpretados. Lo han sacado fuera de contexto porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la Biblia. ¿Qué es la vida eterna o vida temporal? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la temporalidad? He venido para darles vida temporal. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Nos viene a dar vida eterna. O sea, cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, en ese momento, dice Efesios capítulo 2, en ese momento entramos a la eternidad. Ya somos eternos. Por eso no vamos a morir espiritualmente jamás ya. Vamos a morir físicamente, nos van a enterrar, pero vamos a seguir viviendo. Tu pariente que se murió la semana pasada, no digas que se murió, pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído, que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener, porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores, Efesios 1:3. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedo decir a una persona: Dios te bendiga. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga Dios te bendiga, porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos. Entonces yo le digo: que la gracia y la paz sea contigo. Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. En otras palabras, ¿tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No, ¿verdad? Me va a bendecir si yo ando camino con Él, no porque tú me lo digas. Y menos una persona que no es cristiana: Dios te bendiga. Mentiras, nunca lo va a bendecir. Al contrario, mientras él no reciba a Cristo, su vida irá de maldición en maldición, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Las bendiciones entran a nuestra vida
cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad? Y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida temporal. Eso dice, vida eterna, para siempre. Nadie jamás nos las puede quitar. Nadie nos puede separar, ni pobreza, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada. ¿Y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios? De la oreja te trae de regreso. Lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12. Dios al que ama y se le brinca las trancas, a esos chivitos que se le brincan las trancas, va y les rompe la pata para que regresen heridos al rebaño. Pero es preferible, dijo Cristo, que pierdas el brazo y pierdas las piernas y te quedes ciego o tengas una enfermedad, a que entres entero al infierno. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Nadie. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, tú puedes tener una religión, ser católico, bautista, venir aquí a Vida Nueva, carismático, nazareno, mormón, no me importa la religión que tengas. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes más que una religión, no tienes la vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente regresamos a Génesis capítulo 1 y vemos nosotros que al abrir la Biblia, el Espíritu de Dios, lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró, porque son las primeras palabras de Dios. Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos, que toda la creación tuvo un principio, en el principio. El universo no es eterno, hubo un principio. La ciencia, gracias a Dios, el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que el universo haya sido eterno. Tiene que haber tenido un principio, como la Biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también. Ahora bien, si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios, cuando tú recibes a Jesucristo, tu vida comienza a tener un principio. Comienzas otra vez a caminar con Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque en el momento que tú lo haces, en el principio de mi vida, fue hace 43 años, mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre. Pero cuando comencé con Cristo, comencé a caminar con Dios. Y a partir de ese momento, todas las bendiciones de Dios, el plan de Dios, la eternidad, lo comencé a comprender. Las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz de Jesús. Ustedes son la luz, dijo Jesús en Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! Levanta la voz, no seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder.
¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros? Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias, Señor. Feeling right, hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come and play. Laughing and dancing, around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing it in harmony. Smiles all around, everywhere we see. Jump in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright. We shine in the day and into the night. Friends on my side, can't stop this fun. Sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase, living our lives in this bright place. In this wonder world we made, every moment never fades. Holding tight to what we share, in our dreams without a care. Is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream.